Soy tan feliz, soy tan feliz. Se quedaron como pasmados esta gente, ¿verdad? No sé qué les pasa. Ay, Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Qué pasa? Que la adoración de los miércoles, aunque el domingo es espectacular, pero algo pasa el miércoles, ¿verdad? Los que vienen constantemente pueden darse cuenta que algo pasa los miércoles. Se enciende esto de una manera espectacular. Y una vez yo leí un libro de el hermano de Benny Hinn que se llama Sam Hinn. Ese hombre es espectacular. Si tiene la oportunidad de leer algún libro de él es espectacular. Y él decía que una vez él fue a una actividad que había muchos pastores y mucha gente, eran como 5,000 personas. Y él dice que ese día él sintió la presencia de Dios como nunca la había sentido en una actividad. ¿Tiene frío? Sí, porque se puede bajar un poquito. Si alguien puede, tú lo entiendes, míralo ahí. ¿Quién lo entiende? Mira a ver. Que yo prendí este también porque ahorita hace un poco de calor. Y entonces Sam Hinn dice, sí, apágalo. Sam Hinn dice que le preguntó a Dios, está allá Nereida, yo creo que está allá. Le preguntó a Dios que por qué. Y dice que Dios le dijo que el detalle era que aquí la gente no se conocía y nadie tenía nada con el otro y no había. Y cuando vine, no estoy diciendo que eso pase, te estoy diciendo lo que él le pasó ese día en una actividad de 5,000 personas. Porque todo el mundo estaba concentrado en la adoración y no había ningún problema con otros, ¿verdad? Y esas cosas pues hay que tomarlas en consideración, ¿verdad? Que a veces venimos con tantas circunstancias y como dijo Lisa ahorita, pero no te puedes quitar el sombrero de adorador, porque todos somos adoradores. Ellos lo llevan de otra forma diferente a nosotros, ¿verdad? Pero todos a la larga somos adoradores, porque para eso el Señor nos escogió. Y yo felicito al grupo de adoración porque sé que te están esforzando tanto y últimamente esto está espectacular. A todos los muchachos. Sé que lo están haciendo porque los martes ellos se meten aquí y las pasan, sudan, patalean, se arrancan los pelos. Bueno, tuvieron que a Lisa se le puso el pelo rizo, ustedes se dieron cuenta. A otros se le ha caído. Pero estamos ahí, qué bueno, los felicito de verdad. Ok. Ya entramos, ¿verdad? en el periodo de Navidad, que en cuestiones de religión hay tantos cuestionamientos. Hay gente que, a mí me tiran cada rato. Tengo una persona que cada rato, que lo conozco, ¿verdad? Y cada rato me tira un zarpazo con lo de la Navidad. El día que yo puse una foto del árbol de casa, porque yo pensaba, muchachos, eso fue horrible. Pero el otro día escuchando a Martín Narváez, él estaba diciendo que el nacimiento de Jesús no se puede dejar solamente para hablarlo ahora. Igual que la resurrección, hablarla solamente el domingo de resurrección, ¿verdad? Y es verdad. Y entonces, pues, porque realmente se entiende que Jesús no nació en diciembre. ¿Sabe? La votación mayor es que es alrededor de septiembre. ¿Ok? Pero no hay una fecha porque no lo dice, sino que es que cuando empiezan a sacar cuentas, pues que si el rey y los días del rey y los días de esto y pasaba esto, pues más o menos pueden llegar a una, ¿verdad? a un consenso de eso. Y realmente yo pienso que lo mismo que la gente critica, ¿verdad? Que esto es una fiesta que tiene otro. Eso fue de las discusiones con Alex, fueron esas. Alex me estaba hablando de que la Navidad, que sí, y lo dije, papi, pero estate tranquilo. Porque nosotros no lo hacemos basado en lo que tú entiendes que no.
nosotros lo cambiamos. ¿Entiendes? Y entonces nosotros podemos celebrar el nacimiento de Jesús dentro de una fiesta de tradición. Eso es mi opinión muy personal, y el que me esté viendo, lo siento si no estás de acuerdo conmigo, te entiendo también y te respeto, pero yo lo veo de esa forma. O sea, porque aunque yo en mi casa me niegue a poner un árbol, voy a ir a la Plaza de las Américas y voy a ver un árbol, voy a ir a la oficina del médico y voy a ver un árbol, voy a ver un programa de televisión y voy a ver un árbol, y voy a ver un adorno, prendo la radio y me tiran una canción de Navidad. ¿Qué hacemos? O sea, ya el enemigo nos ha quitado muchas cosas. Nos ha quitado la televisión, nos ha quitado la radio, nos ha quitado la prensa, nos quiere quitar el arcoíris. ¿Entiendes? Y vamos a seguir dejando entonces que siga quitando y siga quitando y siga quitando. Pues no, vamos a recuperar todo el terreno perdido. Y yo lo veo de esa forma, ¿verdad? Y este mensaje que yo voy a hablarles hoy, voy a leer mucho, tengo muchos versículos porque es importante siempre saber. El miércoles saben que esto es de, ¿verdad?, de estudio. Y se titula el mensaje Lo que nos enseña el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Y quiero que vaya conmigo al libro de Isaías. Isaías es uno de los profetas mayores, ¿verdad? Y no es que sean más grandes que los demás, no, sino que cuando hablan los mayores y los menores, a lo que se refiere es que tiene muchas más profecías que los pequeños, que los que le llaman los profetas pequeños o menores, ¿verdad? Pero Isaías es una cosa espectacular. Si usted no lo ha oído Isaías, léalo. Isaías, a gente que le dice el quinto evangelio, porque es una cosa hermosa lo que habla el libro de Isaías. Así que vaya conmigo al capítulo 9 de Isaías. Yo los tengo mal acostumbrados a ustedes con la pantalla. O sea, cuando usted ve el culto de Joel Austin dice: levante todo el mundo la Biblia, esta es la Biblia, haré lo que dice, ¿verdad? Aquí si yo hago eso, por eso, pero yo digo, gracias a Dios que Joel Austin yo no lo pienso invitar aquí a predicar, aunque si él viene yo le digo que ese día traigan la Biblia. Bueno, capítulo 9, del 6 al 7, dice, esto está en la Nueva Traducción Viviente: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Ok? Y esto se escribió 750 años antes de Jesús nacer. Y yo quiero, como le digo, que usted vaya viendo qué nos enseña todo esto. Al final yo les voy a hacer un resumen de las cosas que debemos aprender, por lo menos de esto poco que yo puedo dar aquí hoy, ¿verdad? Y esta profecía está en presente, como que ya ocurrió 750 años antes. ¿Y dónde comenzó todo esto? En Génesis 3:15. Volvemos ahí. Génesis 3:15 dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Sus descendientes te golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. Ahí comenzó todo. El aviso de Jesús comenzó ahí, en Génesis 3:15. Pero entonces, es bien importante nosotros entender cómo Dios opera, porque cuando veamos las cosas que yo quiero enseñarle a usted aquí hoy, usted las va a aplicar a su vida, para que usted pueda funcionar como siguiendo una línea sin quererlo parecida a lo que hablamos el domingo de que no mueras en el desierto. Porque ya nos tenemos unos ejemplos, ya la Biblia nos da tantos ejemplos y tantas circunstancias que pueden ser parecidas, vamos a llamarlos precedentes, porque usted sabe que así funciona la justicia. La justicia funciona por precedentes. El Tribunal Supremo
llega a unas conclusiones que se hacen ley, y entonces cuando usted va a discutir un caso en el Supremo, en el tribunal, un abogado, pues hace referencia a esa decisión que tuvo el Tribunal Supremo. Pues los precedentes ayudan a la persona. ¿Cómo se llega a los diagnósticos? Pues porque todo el mundo que llega le duele la cabeza y le salen ronchas. Pues vamos a buscar por qué. Y ya tú sabes que cuando a ti se te duele la cabeza y te salen ronchas, ya tú tienes, el doctor tiene una idea. Por eso el doctor te dice, ¿cómo te sientes? Dime, ¿qué tú te sientes? Para comenzar a tener una idea. Pues la Biblia tiene esos precedentes. La Biblia tiene todas esas circunstancias que nosotros podemos ir y aprovecharlas y usarlas para nuestro beneficio en situaciones diferentes, ¿verdad? Ok, cuando Jesús nace, es importante, porque esto es bien importante. Jesús llega durante el dominio de Roma, no de Grecia. Grecia fue débil. A lo mejor si Jesús llegaba con Grecia, después venía Roma y los controlaba y ya no iba a funcionar. ¿Ok? Porque Dios no se equivoca en los tiempos. ¿Ok? En ese tiempo que Jesús llega, ya esto lo hemos hablado, el judaísmo estaba en problemas. El grupo que Dios había establecido, el judío viene de Judá. ¿De dónde iba a nacer Jesús? De la tribu de Judá. Pues el judaísmo estaba en su peor momento porque está como Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, lo saben, no importa quién gobierne, está en su peor momento. Porque ya no importa sean azules, rojos, verdes, amarillos, de lo que sea, vienen todos con las mismas intenciones. Nos han traído hasta donde estamos. Pues los judíos había corrupción. Recuerden cuando Jesús llega al templo y vira las mesas y dice, la casa de mi pastor es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Estaba en un mal momento. De ahí viene lo que dice Jesús, que no podemos echar vino nuevo en odres viejos. De ahí es que viene, porque le está diciendo al pueblo, este vino nuevo que yo traigo, no lo podemos echar en esta porquería que existe aquí hoy, que ni presencia de Dios había en ese templo, porque todo era corrupción. Si hubiese habido presencia de Dios en ese tiempo, el sumo sacerdote caía muerto cada vez que fuera. Por eso estaba vivo porque no había presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, el ángel va donde un sacerdote que se llama Zacarías. Esto es otra enseñanza que usted tiene que ver. Y le dice, Zacarías, tu esposa es estéril. No se lo dijo, pero yo te estoy diciendo para que lo sepas. Pero de ti van, y eran de edad avanzada, porque así es que Dios hace las cosas. Y por lo que has orado, se va a cumplir, vas a ser papá. Pero ¿cómo va a ser? Pero ¿cómo va a ser si mi esposa es estéril? Yo me imagino a Gabriel. Pues va a pasar y ahora no vas a poder hablar hasta que nazca. Y le vas a poner por nombre Juan. Y él salió a explicarle a la gente. Nadie lo entendió. Pero entonces el ángel, ese mismo ángel Gabriel, va donde María y le dice, el Señor ha hallado gracia en ti y darás a luz un hijo. Y ella le dice, pero ¿cómo va a hacer eso? Si yo no conozco hombre. Y él le explica, ¿y por qué ella no la dejó muda? Vamos a analizarlo. ¿Cuántas mujeres estériles debía haber conocido Zacarías como un sacerdote que luego dieron a luz en la Biblia? Dime dos nada más. Sara y Ana, entre otras. Pues se supone que él lo sabía. María no tenía esposo. Ella no sabía si era estéril. ¿Entiende? Porque Dios va a examinar la circunstancia y va a actuar de acuerdo a la circunstancia, no igual. Por eso te dije que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, con tratos diferentes para cada persona, el mismo Dios. Pues entonces,
José tiene su ataque, que yo lo entiendo. A cualquiera le hubiera dado el ataque. Y sabe al ataque que me refiero. Y el ángel pues se le aparece a él también. Porque cuando Dios te hable a ti, me debe hablar a mí también. Cuando usted venga y me diga que Dios le habló, yo le voy a decir, vamos a orar para que Dios me hable a mí también. Porque si Dios no le hubiera hablado a José, ¿qué hubiese pasado? La hubiera dejado porque él ya había planeado dejarla, pero dejarla en secreto para que ella no se afectara. ¿Ok? Dios controla las circunstancias. Isaías 7:14. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Eso estaba establecido 750 años antes. ¿Qué dijo María? Sea como tú has dicho, Señor. Sea como el Señor ha dicho, así será. Así será. ¿Ok? Eso ya estaba establecido. Pero entonces, ¿dónde vivían José y María? Allá en Jerusalén, en Judea. Miqueas 5:2. Esto lo tengo en la Reina Valera. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero ¿y dónde vivía José y María? Vivían en Judea, no en Belén. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenía que pasar para que se cumpliera lo que Dios hizo? Pues tenían que ocurrir unas circunstancias diferentes, ¿verdad?, a la que estaba en ese momento para que se lograra lo que Dios prometió. Por eso usted tiene que entender que Dios lo controla todas las circunstancias, y a veces usted dice es imposible que esto pueda pasar, pero cuando usted viene a ver, algo ocurre en el camino que usted dice. ¿Cuántas veces usted no ha dicho por algo que se lamenta y después dice, wow, a la verdad que si eso no hubiera pasado, esto no hubiera ocurrido, gracias a Dios? ¿Verdad que sí? Pues nosotros tenemos que comenzar a entender eso. A entender eso. Porque si yo hubiese sido María y José, ¿verdad?, yo hubiera buscado la palabra. A ver, bueno, hay una promesa, porque todos los judíos sabían que algo iba a pasar, que alguien venía. Eso lo sabía todo el mundo. Hasta el que era judío de estos exacto, part-time, ¿verdad? La palabra Belén, vas a analizar todo esto, yo te lo enderezco ya mismo, dame un break. Viene de Bethlehem, es la palabra, que significa casa del pan. ¿Okay? Eso es bien importante. ¿Ok? Entonces, ya está embarazada María, ya han pasado los meses, pues Dios tiene que crear una circunstancia para que ocurra y nazca en Belén, como decía, porque no podía nacer en Judea porque el Señor había dicho que era en Belén. Y hay una razón, porque usted va a ver ya mismo, le voy a decir la razón por qué es Belén. Hay una razón importante en Belén, en los símbolos estos que hace el Señor. Isaías 14:24 dice: el Señor de los ejércitos hizo este juramento, sucederá tal como yo lo tengo planeado, será tal como ha decidido, porque así funciona Dios. Dios funciona que lo que Él dijo se cumple de la manera que Él dijo, no importa lo que Él tenga que mover, no importa lo que Él tenga que cambiar, no importa lo que esté en el medio. Va a ser de la forma que Dios lo estableció. Entonces, ¿qué ocurre?
ahí el emperador era César Augusto, el César. Y a César dijo, exacto, voy a hacer un impuesto nuevo. Y hubo un gobernador aquí que parece que aprendió con el César. Ahora lo entiendo. Y él dijo, pues para poder hacer el impuesto tengo que averiguar cuánta gente hay. Pues entonces le voy a pedir a todo el mundo que se vaya a sus sitios de procedencia para hacer un censo. ¿Y a dónde tenía que ir José y María? ¿Por qué en Belén? Porque ellos eran de la descendencia de David. Y David era de Belén. Entonces, ellos llegan, y usted se acuerda aquellas canciones que nos enseñaban en la escuela. Hacia Belén se encaminan María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un ser poderoso, ¿verdad? Y se acuerda que entonces dice, y no había cabida y no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque Belén se puso como el área oeste en Semana Santa, que todo el mundo está allá. Tú sabes que en Semana Santa la isla hace un poco así, porque todo el mundo se va para el área oeste. Y entonces, pues ahí estaba todo ocupado porque todo el mundo se fue para allá. Entonces María está en estado avanzado. Imagínate que tú vas en un carro en estado avanzado, las que han estado embarazadas, imagínate en un burro, caminar como 3 días o 2 días que tuvo que caminar María. ¿Pero qué pasaba? Pues porque Dios tenía que crear las circunstancias. No podía ser cuando María tenía 2 meses, no podía ser cuando María tenía 3 meses. ¿Por qué? Porque Jesús nacería en Belén. ¿Ok? Porque Jesús, si ese aplauso fue para el Señor, está lento. Entonces dice la palabra que yo me imagino que fueron a este lugar y le dijeron, mira, no tengo y sé que tu esposa está embarazada, pero lo que yo tengo es eso, ese establo ahí, que debe haber sido como una cueva, ¿verdad? Que era lo que usaban en el tiempo, una cueva. Y ahí pues acomódense por ahí como puedan, porque yo no puedo hacer más nada. Pues allí fueron. ¿Y qué pasó entonces? Le dieron los dolores a María. O sea, que fue en el tiempo preciso. Fue llegando y pariendo. Entonces, Lucas 2:8 en adelante dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria de Dios los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, o sea, le está diciendo el que estábamos esperando, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. ¿Qué era el pesebre? Esto era el bebedero de madera de los animales. Pues ahí iba a estar acostadito el Señor. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo, más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Me imagino la responsabilidad que ella entendía
que el Señor le había dado. Y los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios porque lo habían visto y oído, y todo sucedió tal como el ángel había dicho. Ok. Esa era un área de muchos pastores. ¿Ok? Los pastores en ese tiempo eran la gente más insignificante que había. Eso eran, por eso es que usted ve cuando van donde David, lo tienen tirado porque era lo más insignificante. Pero si el rey de España viene aquí, ¿quién de nosotros tú crees que inviten? No, pero va los Fonalleda, van los Ferré, van los de allá, los de Dorado Bichis, los banqueros, Richard Carrión, ¿entiendes? Esos son los que van. Pero Dios no. ¿A dónde fue Dios? A donde los más insignificantes. ¿Ok? Belén era el más grande distribuidor de corderos en toda esa área. Posiblemente de ahí salían los corderos que se usaban en los sacrificios en el templo. Y acababa de nacer el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una razón muy especial. Una razón muy especial. Según Guabate, era Dios mío, en Gadara. Aquello era como tipo Guabate. Pues esto era la parte de los corderos. ¿Ok? Entonces, al octavo día, llevan a Jesús al templo para ser presentado, porque en la religión judía, al octavo día se lleva a presentar el niño y se circuncida. ¿Ok? Esa es la forma. Y entonces ocurre algo bien importante allí en el templo. Está en Lucas 2, del 25 al 32. Dice: en ese tiempo habían en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día, recuerda que era bien anciano. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la él, Simeón estaba allí y tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. O sea, ya habían pasado los años y ese hombre, pero Dios le había prometido: tú no te vas a morir hasta que Él llegue. Pues ya Él dijo: ya me puedo morir en paz. Pero ¿qué hace esta situación? Esto confirma a sus papás lo que Dios les había dicho, porque yo me imagino que ellos todavía estarían: pero eso será de verdad. A veces yo le digo: Señor, ¿de verdad tú me llamaste? En serio, dime la verdad. Sí, fuera vacilón. Lisa no es quien único pelea con Dios. Yo también. Pierdo siempre, pero lo intento. Las circunstancias Dios las controla. Al octavo día de haber nacido Jesús, el Espíritu Santo lleva a ese hombre, lo dice, lo lleva al templo. Y por eso sigue pensando en todas estas circunstancias que Dios controla, para que tú no tengas problemas, para que tú puedas funcionar. Mira, yo lo estaba compartiendo con alguien ahorita, no sé si fue con quién, no me acuerdo, con Reinaldo lo estaba compartiendo ahorita. O sea, todos los meses
Dios está haciendo milagros en la vida de nosotros. Pero cuando termine el mes, que viene el próximo, hago. Pero ¿y por qué no entiendo de una vez y por todas que si lo hizo el mes pasado y lo hizo el anterior y lo hizo el anterior, no lo va a hacer ahora? Hasta que yo no lo entienda de esa forma, va a seguir pasando. Porque Dios me quiere hacer entender. Y yo me relajo, créeme, eso es a principio de mes, después me relajo. Pero mi humanidad tiene que llegar ya a un punto que aunque la humanidad lo sienta, yo le haga, apártate de mí, Satanás. ¿Entiendes? Por eso, pues, todos estos precedentes y todas estas cosas que ocurren, tenemos que entenderlas. Y eso es lo que te estoy tratando de enseñar aquí, no que Cristo nació. Sí, Él nació y cool, seguro, lo sabemos todo. Pero, ¿por qué lo hizo de esa forma? ¿Por qué si Él mandaba a un ángel? Pues Jesús se presentó varias veces, porque yo soy de los que creo que el ángel de Dios, no un ángel de Dios, el ángel de Dios, yo creo que es Jesús. Y yo les he explicado por qué yo entiendo de esa forma. Cuando el papá de Sansón le pregunta, pero ¿quién tú eres? Dime tu nombre. Y le dice, ¿por qué me preguntan mi nombre? Que mi nombre es admirable. Un niño nos ha nacido, que su nombre es admirable. Pues entonces me dijo el nombre. ¿Por qué como un niño? ¿No lo has pensado? Cuando nosotros venimos al Señor, somos niños espirituales. Esto no es teología, esto es yo en mi análisis, ¿ok? Como yo lo estoy tratando de ver, y yo quiero que usted saque cosas de esto. Que usted de esta circunstancia empiece a sacar cosas para la vida de usted y usted puede entender cosas que pasan en su vida que Dios las está controlando, ¿verdad? Dios habitó entre nosotros como un ser humano igual. ¿Tú sabes lo que es que el Dios de la creación, el Dios todopoderoso, vino aquí a que le diera catarro y le diera dolor de estómago? Porque le tienen que haber dado, porque él era humano. Tiene que haber tenido catarro. Y su vida no sale hasta los 30 años. ¿Por qué? Pues no sé. Lo que sí es que Lucas dice, y el niño crecía en sabiduría, en salud y en sabiduría. Porque muestra lo que hizo el papá. Ahora vamos al papá. El papá no aparece más en la Biblia. El papá aparece una vez más, que es cuando él se pierde a los 12 años, que es el único evento que hay de Jesús en eso. Pero en ese tiempo él estaba disertando con los maestros. Él se hizo carpintero. ¿Qué era su papá? Su papá le enseñó su papá, que era el padrastro, porque era el padrastro, le enseñó una profesión y le enseñó a amar al Señor igual que a cualquier otro hijo. La función que nos toca a nosotros como padres. Obviamente habemos unos que vinimos al Señor con nuestros hijos grandes, es más difícil, pero como quiera nos toca hacerlo. Pues ese papá le enseñó una profesión. Dicen, pues José puede haber muerto, o en ese tiempo hombres mayores, muchas veces hasta viudos, pues con una nena joven los casaban y funcionaban, ¿verdad? Y llegaban a amarse, porque yo creo que José era un hombre espectacular, con el background que me dan de que no quiso cualquier tipo que le pasa eso que él entendía que le estaba pasando, forma un reperpero, va y se lo dice a los papás y va y le dice a todo el mundo, vamos a pillarle el primero que coge una piedra para apedrearla. Sin embargo, José me mostró su corazón, que la perdonó, si ese era el caso. Y ahí tú descubres por qué escogió a José para ser el papá terrenal del rey, del Salvador. ¿Ok? Entonces, posiblemente, y es lo que se entiende, José y María se quedaron en Belén. ¿Ok? Un tiempo.
Y cerca de 2 años después ocurre un evento que nosotros conocemos, que es el de los magos, o de lo como le queramos llamar. Nosotros lo vamos a llamar los sabios de Oriente, ¿verdad? Porque no sabemos si eran reyes, no sabemos lo que eran, pero los sabios de Oriente. Mateo 2, 1 al 13. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del Oriente llegaron. Mira lo que dice, algunos sabios de países. Esto es bien importante que lo entendamos y le explico ahora. De Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que naciera el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. ¿A dónde los mandó? Okay. Cuando lo encuentren y vuelvan, díganme dónde está para que yo también vaya y le adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos. ¿Hasta dónde lo guió? ¿Dónde estaba Jesús? Ok. Iba delante de ellos, eso usted no lo sabía. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron, ¿en dónde? En la casa. No en el pesebre, no en la cueva, en la casa. Y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Ok. Cuando dice que eran sabios de varios países, es representativo de las diferentes naciones. ¿Ok? Esta gente pueden haber sido astrónomos, no astrólogos, ¿verdad? Que estudiaban y Dios los usó de esa forma. Hay creencias que posiblemente eran judíos que, ¿sabe? De descendencia judía que cuando fueron expulsados se quedaron viviendo por allá, pero conocían que había de nacer el rey. ¿Por qué ellos van al palacio? ¿Y dónde se supone que nazca un rey? Pero el rey de nosotros no nació en el palacio. Herodes se rochea porque Herodes no era de la descendencia de David. Y se supone que los descendencias de David es los que reinaran. Por eso es que viene uno de la descendencia de David que va a reinar para siempre, que es Jesús. ¿Ok? Pues entonces él dice: si este tipo nace y es de la línea de David, van a saber que yo usurpé el trono. Y ese era Herodes el grande. Ese es el papá de Antipas. ¿Está conmigo? Usted está yendo conmigo, por favor. Porque es importante, acuérdate que estamos en miércoles de enseñanza. Para que usted vaya entendiendo todas estas cosas, porque él va a palacio, ellos van a palacio, para demostrar que el Dios de nosotros no es de palacios. Porque él les dijo después: váyanse por otro lado. Ahora ya le enseñamos a este lo que había, ahora váyanse por otro lado. ¿Qué le llevaron? Eso es tipo de regalos para un rey. Eso no hay ningún problema. Pero usted va a ver ahora qué importante es esto. Cuando Herodes se enteró del engaño de los sabios, en mi barrio dicen que se puso por el techo y mandó a matar a los niños de 12 años en adelante.
Por eso entonces que esto ocurrió cerca de 2 años después de nacer Jesús. O sea que le dio tiempo a José y María de cuadrarse, de tener una casa y demás, porque posiblemente no habían tenido instrucciones para moverse. ¿Qué sucede entonces? José tiene otro sueño, donde Dios le habla y le dice: vas a coger al niño y a tu esposa y arranca para Egipto. ¿Por qué? No sé. José no sabe lo que te quiero decir. ¿Por qué? No sé. Pero habían mandado a matar. ¿Y dónde tú crees que iban a matar los nenes? Porque Dios lo va a sacar cuando usted no tenga que estar. Mientras tanto, quédese. Hasta que Dios no diga, quédese. Entonces, ¿qué le regalaron? O sea, cuando tú te mudas para Orlando, si tú te vas pelado, tienes un problema serio. Mira el rechero de personas que llevan todavía metidos en un hotel y están discutiendo porque los quieren sacar, porque tú no te mueves de esa forma. Tú te mueves cuando Dios te mueve. Y Dios va a hacer provisión. Tenían oro. Y el incienso y la mirra eran mercado bien grande en Egipto. No, le iban a dar plátanos y guineos. Le dieron la provisión que siempre te va a dar el Señor cuando te mueve a hacer lo que te tenga que hacer, y te va a decir: yo me encargo, no te preocupes, yo me encargo. Tenía mirra para vender, incienso para vender y oro para sobrevivir. ¿Está conmigo? Porque todo esto lo vemos someramente y lo pasamos, pero no aprendemos. Por eso es que es necesario aprender de estas cosas que el Señor nos da a nosotros. ¿Ok? Entonces, ellos están en Egipto hasta que muere Herodes. Entonces, el ángel se le vuelve a aparecer a José y le dice: vamos a regresar a Israel. Llegó el tiempo, vámonos. Y cuando José llega, el que estaba al mando, él le cogió miedo, recuerdo el nombre ahora, y dijo: me voy para Nazaret. Le dijeron a María: y será un nazareno. ¿Cómo le decían eso? El nazareno. Usted sacó una canción de Ismael Rivera que decía: el nazareno me dijo. Pues porque Jesús es el nazareno. Pero para ser nazareno, ¿dónde tenía que criarse? ¿Viste que Dios crea las circunstancias precisas? El problema de los judíos del tiempo cuando crucificaron a Jesús era que ellos sabían que Jesús, el Mesías, o el Mesías, no Jesús, vamos a hablar del Mesías que ellos creían, venía de Belén, porque eso decía la profecía. Pero para los efectos, él era de Nazaret. Entonces no entendían cómo Jesús podía ser si nació en Nazaret. No puede ser porque se supone que naciera en Belén. ¿Ok? Pues entonces tienes que investigar. Nos toca investigar un poquito. Suban los adoradores. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que aprender de todo. Por eso es que es importante que usted estudie la palabra. O sea, yo me he puesto a leer y llevo los par de días leyendo, ¿sabe? Y buscando, y encuentro cada cosa cada vez de lo que el Dios nos deja en la palabra. Dios nos deja el manual de instrucciones de cómo vivir. Porque a la hora de usted moverse va a decir: espérate, José no se movió hasta que Dios le dijo. Vete para Egipto, pues para Egipto voy. Ahora vas para Israel otra vez, pues para allá voy. No te preocupes, camina. Yo voy a proveer, yo voy a hacer todo lo que tengo, porque se va a cumplir la palabra que hay sobre ti. Pero la palabra no se puede cumplir si no obedecemos a Dios. Si no obedecemos a Dios.
¿Qué nos enseña todo esto? Que el Dios todopoderoso de la creación es un amor inentendible, que no lo podemos entender. Como el Dios de la creación no escatimó en ser igual a Dios por la cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? De todo lo que le hacía a Dios, para hacerse hombre, hacerse siervo y llegar a la muerte, muerte de cruz, lo cual era maldición. Maldito el hombre que muere en un madero. Eso está en Levítico. Tenemos que entender cuál amor tan grande. Cuando analicemos bien la vida, tenemos que mirar si realmente nosotros estamos viviendo la vida que Dios determinó para nosotros, porque el salmista David escribe: mi embrión vieron tus ojos, te formé en lo más profundo, y en el libro estaban escritas todas aquellas cosas que habrían de pasar. Tú tienes un libro, hay un libro con tu nombre y con el mío, pero nosotros a veces no permitimos que las cosas pasen, porque no hemos entendido el favor que tenemos ante los ojos de Dios por su gracia, no por nuestras acciones, sino por su amor tan grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por eso dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Nos dio un hijo, no nos dio cualquier cosa, y es Él encarnado, es Él hecho hombre, dejando toda su majestad, y no por un momentito, dejando su majestad por 33 años, viviendo como humano después de estar acostumbrado a su adoración 24 horas al día, a que los ángeles estén santo, santo, santo todo el día, en su trono, con el arco iris detrás, con los rayos y centellas detrás, intercediendo. Y dijo: no, voy para allá abajo. Tenemos que entender de esta enseñanza que Dios controla los tiempos y controla las circunstancias. Que tú existes en este tiempo porque este fue el tiempo que Dios determinó. Porque tú no eres un accidente, tú no eres una casualidad, tú eres el propósito de Dios para este tiempo. Y todos tenemos propósito. Todos. Quizá unos tienen responsabilidades diferentes a las que tienen otros, pero todos tenemos propósito. Todos tenemos propósito. A veces tú piensas que por estar en el parking o estar en la puerta es insignificante. Pero cuando yo leo, cuando la gente da su opinión de la iglesia en la página de la iglesia, siempre lo que dice es que me recibieron con un amor tan grande, y ustedes le marcaron la vida a esa gente. Porque tu propósito era que ese día esa persona que entró se encontrara contigo ahí. Porque Dios controla los tiempos y controla las circunstancias. Entender que Jesús se hizo hombre para venir a reconciliar a Dios con el mundo, que la relación estaba rota por el pecado, y no le importó cuán grande sea nuestro pecado. Su sangre bendita en esa cruz nos limpia de todo pecado. Que no nació en palacio, pero vinieron reyes de Oriente a verlo, a traerle regalos como para él. Y no nació como en un palacio para que todos podamos tener acceso. ¿A quién se presentó? A los pastores, a los más insignificantes del tiempo. Él pudo haberse ido ante los reyes. Él pudo irse ante el emperador de Roma. Él pudo hacerlo en todo, pero no. Al más insignificante, porque de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios le dio la provisión. Porque si Dios te envió, Dios va a proveer. Y yo lo entiendo hoy. Yo lo entiendo hoy. Dios va a proveer. El oro, el incienso y la mirra es el símbolo de que
le dijo: José, tranquilo, porque a lo mejor usted decía: ¿qué yo hago ahora? Yo estoy aquí en Belén y yo no, ¿cómo yo hago? Yo lo que sé es un gabinete. Y esta gente aquí acabo de llegar. Y entonces van a decir que vino como siempre dice, vino uno de afuera a quitarnos el negocio. Pero no es solo eso, es que sí van a tener que ir para Egipto. Y entonces en una tierra que no es mi gente, que no es nuestro Dios, que no es nuestras costumbres, incienso, oro, incienso y mirra. Vas a vivir hasta que yo te diga: tranquilo, tranquilo, hay provisión. Se cumplieron las profecías del Antiguo Testamento que decían que vendría el Mesías. Se va a cumplir cada palabra que hay en tu destino profético. Se van a cumplir todas mientras tú seas obediente. Mientras tú seas como José, como María, que fueron y no protestaron y no dijeron y fueron. Que venga alguien y te diga ahora: Luis, el bebé que tiene Marisol, cancelamos en nombre de Jesús, es del Espíritu Santo. ¿Sabes? Que venga el ángel Marisol y te diga: María, ahora vas a tener un bebé y el papá es el Espíritu Santo. O sea, ¿qué tú haces? Pero esa gente dijeron: sea como el Señor ha dicho. Sea como el Señor ha dicho. Esa es la enseñanza que tenemos que aprender. Tenemos que ser obedientes. ¿Ok? Y una de las cosas más importantes fue cuando dijo: y la paz será para siempre. Porque nuestro Dios es el príncipe de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y nosotros, en vez de darnos la mano entre nosotros, nosotros lo que hacemos es que agarramos esa paz, la de Él. Oye como Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Porque yo no la doy como el mundo la da, que es cuando todo está bien. La paz mía es la que sobrepasa todo entendimiento, porque no vas a poder entender cómo estás en paz con una circunstancia que estás pasando, como posiblemente hicieron José y María. Él les dijo: arranquemos. No te preocupes por nada, porque nosotros estamos contigo. Esa escena de todos esos ángeles a esos pastores, tú te imaginas que, ¿sabes? Trata de hacerte la película de todos esos ángeles revoloteando por el cielo y la gloria de Dios se manifestó, lo dice. Y la luz de la gloria de Dios los cegó casi. Aprendamos de este nacimiento. No simplemente que lo celebremos porque nació, sí. Lo celebramos que nació y damos gracias porque nació. Que cambió la historia del mundo hasta antes y después de Cristo. Pero lo más importante es el mensaje que nos deja. Un nacimiento humilde. Él siendo digno de un rey. Para que los egos y la autoestima no esté más alta de lo que debe estar. Que se presentó, que está para todos nosotros. Y principalmente para el más débil. Principalmente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación. ¿Ok? No se preocupe por la provisión. Confíe. 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 Crea. Crea. Pero también crea en cumplir lo que Dios le dice. Dios le dice: dame de lo tuyo, porque yo quiero probar tu fe. Yo quiero probar a ver hasta dónde tú llegas. A ver si de verdad lo vas a hacer como José o lo vas a hacer como otro cualquiera. Confía. Confía plenamente. Tienes que ser obediente. Si tú haces todo lo que Dios dice, se va a cumplir más rápido en tu vida sus propósitos. Porque nosotros detenemos los propósitos de Dios. Pero nuestra fe mueve a Dios. Recuerden la mujer, la viuda de Sarepta.
Cuando Elías llega y le dice, dame agua, ella va a buscar agua, dame de comer, y le dice, mi señor, yo lo que tengo es un puñadito de harina y un poquitito de aceite para hacer un pan, comérmelo con mi hijo y morir yo. Aliméntame a mí primero. ¿Y qué hizo la mujer? Se viró y fue y lo hizo. Ella no cuestionó, no, pero te voy a dar lo último. No, ella fue. Y dice que el aceite de la harina no escaseó jamás en esa casa. Porque ese es el Dios de nosotros. Dios opera de una manera que no podemos entender a veces, porque Él siempre se va a llevar la gloria. ¿Ok? Aprendamos de esto, de que nació y yo, pero lo pudo haber hecho de otra forma. Él pudo haber venido y ya, un hombre, llegué, esto es lo que hay. No, Él lo hizo de una forma para enseñarnos cómo un ser humano puede vivir en la voluntad de Dios y triunfar a pesar de la muerte. ¿Ok? Así que estos días que vienen ahora, ¿verdad? Y chévere porque regalamos y cool y sí, pero eso no es el propósito. Y enseñémoslo a nuestros hijos que a pesar de lo que hacemos y lo que pasa en este tiempo, el objetivo principal de este tiempo, aprovechémoslos y hablémoslos a ellos del milagro más grande que ha ocurrido en la historia, que es que Dios se encarnó en un niño, no en un adulto, en un niño, y creció, habitó entre nosotros y luego triunfó en la cruz del Calvario para cumplir con Génesis 3:15. Nació de una mujer. Por eso Satanás coge a las mujeres, porque de la simiente tuya es que nacen los profetas, los pastores, los evangelistas, los maestros. Nacen de tu vientre nacen. Pero te toca a ti hacer lo que hicieron María y José y llevarlos en el camino correcto para que se cumpla el propósito de Dios. No te equivoques, te toca a ti ahora. Te toca a ti ahora. Porque si mis papás me hubieran enseñado, a lo mejor mi vida hubiera sido otra. Pero como Dios se glorifica siempre, lo que me pasó a mí, yo tuve que aprender a la cañona y pasar un desastre de mi vida para un día levantar la mano y decir, Señor, no puedo más. Pero como el Señor siempre se glorifica, ese es mi testimonio ahora. ¿Entiendes? Dios nunca falla. Pero mejor si el testimonio es que pudiste vivir una vida sin necesidad de pasar un desastre, enséñaselo a tus hijos. Hacemos actividades de jóvenes, de juveniles, llévalo para que después no te arrepientas, porque te queremos ayudar a que críes hijos como hicieron José y María. Ese es un ejemplo que nos da de aprender. Por eso te lo dije. Le enseñó la palabra a su hijo José. Disertaba a los 12 años con los maestros de la palabra, porque su papá se ocupó. Que los judíos lo hacen, quiero que lo sepan. Los judíos cogen a los hijos y los llevan dentro de su conocimiento, dentro de lo que ellos hacen, ¿verdad? Pero los hijos se aprenden los versículos de memoria, se aprenden todo, hacen todo lo que es necesario. Pero te toca a ti, porque Dios, según se los puso a María, ¿sabes? Mamá, he hallado gracia en tus ojos y te puse a estos nenes que tú tienes. Analízalo, apréndelo también. ¿O tú crees que fue a María nada más? ¿No fue lo mismo con Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista? ¿Lo visitó? Cuando se juntó con María, el Espíritu Santo vino sobre ella y sobre su hijo. Le pasó a Ana cuando le dio a Samuel. Le pasó a los papás de Elí, a los papás de David, a la mamá de David, que no sabemos, pero esa mamá cumplió. A Rahab la ramera, que tuvo a Booz, Obed, Isaí, David.
Pero en esa cadena tuvo que haber enseñanza, tuvo que hacer la parte cada una. ¿Ok? No fallemos ahí. Así que yo espero que usted hoy haya aprendido. Yo espero que usted agarre algo de esto hoy, por favor. Aunque sea una de las cosas que pudimos aprender de esto, usted la tenga hoy en su cabecita, para que en el nombre de Jesús podamos hacer la vida que el Señor nos puso de la manera correcta. Aunque nos equivoquemos en el camino, pero el Señor siempre se glorifica. Incline su rostro, por favor. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es tan hermoso entender cuán amor tan grande tiene el Señor. Que no se trata de religión, se trata de una relación. La religión es el hombre buscando a Dios. Y Dios está buscando al hombre. Dios está constantemente buscando al hombre. Quiero hacer un llamado si hay alguien que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo.